Buenos días a todos. Con varios veníamos charlando más o menos individualmente, pero me gusta mucho la posibilidad de, ¿qué tal?, de cambiar algunas ideas sobre un tema en el que estoy reflexionando y trabajando, tratando de ver, digamos, algún hilo conductor en el planeamiento de Buenos Aires con un corte un poco arbitrario. De 1958 para aquí, ¿no? 1958 porque había el plan regulador que había empezado y una serie de cortes, tratar de ver cómo eso se ha dado, digamos, en el marco de tomas de decisiones que, como en todas partes, no necesariamente tienen que ver con lo que se propone en los planes, con cortes institucionales fuertes, con cortes también de ideas en el urbanismo en distintos lados que venían teniendo su influencia aquí, y como también una forma de enriquecer el debate actual, contemporáneo, digamos, a partir de esta perspectiva. Entonces, la idea entonces es que hay también una serie de documentos que son explícitamente de planeamientos y otras decisiones, como decía Horacio Torres, que están implícitas en otras decisiones, ¿no? Pero que han tenido también una gran influencia y que uno puede recoger los antecedentes y tener algunos cortes temporales, algunos hitos y también algunos cortes temáticos para ver los temas. Y acá una idea que está bastante instalada en Buenos Aires con su especificidad, pero también en otras ciudades latinoamericanas, es que tenemos un crecimiento caótico, sin planes, por lo menos en las últimas décadas, pero eso también desresponsabiliza un poco a decisiones de planeamiento que fueron tomadas y por ahí mitiga también las responsabilidades de los que tomaron las decisiones que tuvieran consecuencia. Y entonces una hipótesis es que sí hubo. El crecimiento de Buenos Aires obedece a decisiones de planeamiento, pero que a veces no fueron necesariamente las que estaban esbozadas explícitamente en los planes, y que eso además tiene una relación particular y tensa muchas veces con los profesionales. Y además, un punto importante es están más las visiones urbanas más globales y algunas específicas de movilidad y más concretamente de transporte. Entonces también es explorar un poco cómo es esa relación, cómo está tratado los capítulos de transporte en los planes generales y considerados o no los efectos urbanísticos en decisiones de transporte, y si se entienden o se ignoran, como dice Óscar Figueroa, un colega chileno, el problema es que muchas veces prefieren abstraerse de las consecuencias de lo otro y después se ven en la práctica, ¿no? Y también cómo repercute esto en las centralidades, en la estructura de centralidades de la ciudad metropolitana y también con la localización de la vivienda. Y todas estas tensiones, ¿en qué son?, ¿no? Yo decía tensiones en el título cuando charlaba con Mario. Bueno, hay tensiones entre lo público y lo privado, entre un desarrollo más genuino y uno más especulativo, entre inclusión y desigualdad, y también en el uso de los recursos. Pueden tener mayor consumo de capital o más, valor de conocimiento y un rendimiento mayor por los recursos asignados, ¿no? La cuestión es un poco esa, ¿no? La anticipación del futuro, con qué inteligencia usamos los distintos recursos que tenemos. Si uno quisiera hablar de los planes, partiendo del 58, hay algunos que están considerados como grandes hitos más claramente formalizados, otros que son distintos. Podría encontrar una cantidad de decisiones administrativas que no necesariamente se inscriben como planes, pero que sí tuvieron consecuencias después también territoriales muy importantes, algunos que son generales y otros que son más específicos. Usted lo conoce muy bien, yo estoy tratando nada más que de recopilar un poquito, y también los podría cortar por épocas, ¿no? En general, si ustedes agarran muchos de los documentos de los planes, cuando hacen mención de los antecedentes en los propios planes, en algunos trabajos teóricos que se han escrito sobre como
como el de Díaz Suárez, muchas de las historias que varios de ustedes escribieron, tiene una inclusión de lo que son elementos más formales. Pero hay otras decisiones administrativas con una repercusión enorme que, por más que no sean lo que uno quisiera que fuera el planeamiento, me parece importante incluir aquí para ver las consecuencias, ¿no? Un hito importante entonces es el 58 por una cantidad de motivos, porque se había formalizado ese plan muy ambicioso, también porque había un cambio en el sistema de movilidad de Buenos Aires que iba a tener repercusiones en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, la instalación con la inversión industrial directa de una cantidad de industrias y particularmente del sector automotriz, la apuesta también al petróleo, el levantamiento de los tranvías, un punto de inflexión que después sí vamos a ver. Pero los planes que vinieron ahí tuvieron alguna continuidad y después claramente otro corte muy fuerte en el 77-78 con una serie de medidas paralelas y uno podría decir una primera etapa con la recuperación de la democracia, pero otro corte muy fuerte en el año 92-94 con la privatización de los ferrocarriles y una nueva concesión de los accesos viales a nivel metropolitano con un impacto territorial muy fuerte. Y bueno, uno podría ver en qué hito estamos ahora, pero por ahora eso es un poquito pronto para juzgar. Bueno, todos los planes hacen mucha referencia y se repite a lo largo de muchos cómo la forma en que los ferrocarriles se fueron dando en concesión y marcaron el territorio obedecía más a una serie de decisiones comerciales. Hola Ariel, ¿cómo andas? que a un plan real y muchas veces con una visión bastante crítica de cómo se había hecho, una visión a veces negativa del ferrocarril que recién después iba a cambiar, aunque como un claro estructurador del territorio, ¿no? Y esta es una idea que también aparece mucho, que aparece de vuelta después en el esquema director, que es cómo la estructura de transporte es la osatura del crecimiento urbano y que te marca de un modo u otro, ¿no? Y bueno, después con antecedentes de zonas particulares de la ciudad en distintos planes a los que también se hace referencia previamente al corte temporal que agarramos aquí, pero que están presentes cuando arranca el periodo, inclusive antecedentes un poquito más recientes de la ciudad, y como la misma Odilia decía del plan del 58 con el antecedente del plan de Londres, ¿no? De Abercrombie. Ahora, si uno, a mí me interesaba mucho cuando uno arranca en el 58 y a veces en trabajos con los alumnos, decir cómo era la ciudad en 1958, ¿no? Y ahí hay un corto muy lindo de David Cojón de 12 minutos que muestra un poco el ritmo de la ciudad, el ritmo febril, los contrastes. De todos modos, si uno lo mira ahora, la gente que vuelve a la villa vuelve como con un nivel de inclusión como bastante grande, la mayoría en la película por lo menos de trabajos formales y las viviendas muy precarias, pero digamos mostrando una situación. Pero bueno, da un pantallazo que también lo dan las estadísticas de otra manera, de cómo era la sociedad en ese momento, ¿no? Y entonces primer planteo de poder agarrar la región, la escala metropolitana, aunque después ellos mismos dijeron que no había las competencias para que algunas de las propuestas que estaban presentes ahí se pudieran llevar a la práctica, pero un intento formal, digamos, de plantear hacia dónde iba la ciudad y la región metropolitana, un poco más prudente que lo de Londres, por más que citaba antecedentes, ¿no? Sin new towns, consolidando centralidades, tratando de basarse en los planes de transporte existentes, etcétera, y una serie de medidas en la ciudad que, bueno, ustedes conocen mucho mejor que lo que puedo decir ahora, pero que sí tuvieron alguna influencia con intervenciones directas de la ciudad, sea en distintas zonas, sea un poco más tarde en el Código de Planeamiento Urbano, y con una visión mucho más moderada de lo que eran las autopistas, con un trazado también distinto del que después se adoptó,
y con una articulación con el nivel político, que ese es un punto importante también, que fue importante. Después fue importante la intendencia de Rabanal, que venía además del sur y que tenía por todos los planes para Lugano una serie de compromisos muy, muy importantes. Digamos, y algo que tratamos de ver, como decía, de las centralidades y la vivienda en todos los planes, es que había una lectura también de los centros de la ciudad y cómo podían evolucionar bastante clara, que después también se reflejaba de alguna manera en el código de planeamiento. El plan que viene después, que si bien tiene un tono un poquito crítico con respecto al anterior y algunas intervenciones posteriores de Ballester Peña, que dice que estaban basados en el censo del 47 y en estadísticas muy viejas y navegando sin instrumentos y todo, pero con un convenio explícito con la Agencia de Urbanismo Metropolitana de París, basado en los planes del 60 y el 65, basado en un Estado muy fuerte, que tiene decisiones muy pesadas, digamos, en la infraestructura, y también criticado, digamos, en planes posteriores por tecnocrático, hecho además en un periodo autoritario, otra composición del equipo de planeamiento. Algunos mencionaban darwinismo social, porque decían los que no podían estar en el área metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, la proyección que hacían en el trabajo estadístico había sido bastante más profundo. No fue para el año 2000 tan lejana, digamos, a la cantidad de población que efectivamente hubo, ¿no? Y con esta idea de la infraestructura de transporte como osatura del sistema metropolitano, la vocación de que la ciudad pudiera crecer en una franja más o menos paralela a la costa, basada en el ferrocarril, en la red expresa regional, y también había autopistas, pero mucho más escuetas que las que se propusieron después. Una lectura también de esta idea de la osatura del sistema de transporte como osatura del crecimiento. Y Buenos Aires con 11 accesos ferroviarios. Acá los franceses ya tenían una lectura más positiva del ferrocarril y muy densa en el medio, decía no tendría ningún sentido tener autopistas de penetración. Y algunas cosas que tenían la publicación formal del esquema en el 69 y una publicación en francés en el 72, en los cuadernos del IAU, se llamaba Yaurp en ese momento, donde hace una reflexión después de lo que se había propuesto en el plan. Y ahí hay una serie de cuestiones interesantes, por ejemplo, la importancia del centro en la vitalidad de toda la metrópoli, que en ese momento era la primera metrópoli de habla hispana en el mundo, la necesidad de tener equipamientos en la periferia, la necesidad de que fuera un tema político, que el urbanismo, le llamaba la atención que el urbanismo no era un tema, digamos, realmente político, de importancia política, y lo que aparece después un montón de veces de la necesidad también de alguno que mirara el urbanismo en la escala metropolitana y pudiera intervenir, ¿no? En los documentos hablan de eso, pero en la práctica, digamos, lo de la CONADE y todo eso que existía no pasó. Algunas de estas ideas, como ustedes saben, siguieron después. Uno de los temas importantes era la red expresa regional, que además después tuvo continuidad en el esquema preliminar del transporte para la región metropolitana, muy conocido, que tenía un trazado un poquito diferente al que se está proponiendo ahora, y toda una serie de documentos muy completos, incluyendo centros de transbordo y una mirada de conjunto del transporte metropolitano, las inversiones en la ciudad, la municipalidad, la provincia y el Estado en los 10 años anteriores, como para ver cómo se alineaba eso con los recursos, y una cantidad de datos que nunca se habían tomado hasta ese momento, y un estudio que tuvo una clara continuidad, digamos, con el anterior, y del que quedó formada una cantidad de profesionales del planeamiento del transporte que intervinieron después en los siguientes años hasta ahora. Muchos de ellos todavía siguen activos. Bueno, en esa época en otras ciudades
había una serie de planes ya con una serie de intervenciones más pesadas, pero en Buenos Aires otro estudio más complementario seguía un poco en la línea de los dos anteriores. Se le agregaba, como se había construido el puente Zárate-Brazo Largo, una mirada, la palabra geopolítica y todo eso empieza a aparecer un poco más. Cada documento va incorporando, digamos, algunas palabras nuevas, pero hace una referencia explícita a los dos anteriores. Y la originalidad también de una intervención más fuerte desde la provincia de Buenos Aires, cuando se terminó de publicar, ya la situación política había cambiado drásticamente, ¿no? Era como un coletazo, digamos, de los estudios anteriores, tratando de orientar los recursos en el espacio para que las condiciones de la urbanización fueran de mayor calidad y de menos precariedad, también haciendo una historia muy completa de los antecedentes de intentos de una autoridad metropolitana, pero digamos que quedaban ahí en el nivel de la propuesta. También algunos de los esquemas, digamos, parecen, uno podría ver en las técnicas de representación cómo se corresponden en algunas imágenes con otras y cómo se influyen mutuamente. Y después tenemos un corte, digamos, muy fuerte, ¿no? Como ahí es otra mirada completamente distinta, no solo por el cambio en la situación política con la dictadura, sino por la propia concepción, ¿no? Todo lo que se decía que no la excelente accesibilidad ferroviaria de la ciudad, la densidad del tejido, la vitalidad del centro no justificaba de alguna manera autopistas de penetración, es lo que se hizo y se licitó, y con una innovación administrativa muy fuerte, ¿no? También en esto de la atención público y privado, la idea de la concesión de obra pública, con Guillermo Laura, que venía de algunas de las grandes obras públicas y con manejo jurídico de esos instrumentos, era una visión espacial y una visión también administrativa de la puesta en marcha, con una enorme concentración del poder en esa época para llevarlo adelante, ¿no? Y con trazados, digamos, de autopistas que eran diferentes de los que estaban presentes en todos los planes anteriores. De hecho, del ferrocarril se hablaba muy poco, aparecía después un plan de expansión del subterráneo, pero muy marginal y al final del que no se llegó a hacer absolutamente nada. Y varios de los que actuaron en la época decían que de todos modos por el ferrocarril no se preocuparan porque lo iban a sacar de la ciudad, ¿no? Hay algunos trabajos muy interesantes de investigación sobre el debate urbano. Bueno, de esto, una tesis de una estudiante americana que muestra cómo, a pesar del autoritarismo del momento, en ese momento los colegios profesionales, la Sociedad Central de Arquitectos y el Centro Argentino de Ingenieros tuvieron un debate abierto, objetando, digamos, lo que se estaba haciendo, y que además era uno de los temas que la prensa tomaba dentro de un momento de mucho silencio, ¿no? Y lo que también es interesante es que aparece en simultáneo con la sanción del Código de Planeamiento. De hecho, las autopistas, el trazado de las autopistas es una de las secciones del código. Ahora que están discutiendo un nuevo código urbanístico, digamos, hay que ver que esa parte no se está tocando, pero es muy importante, y de alguna manera fue una de las formas digamos, de hacer pasar la medida y de discutirla de otra manera con la comunidad profesional. Esta idea, además de los avales fiscales, y que de todos modos están en los debates de la época, las entrevistas a Laura, dicen no se preocupen, total no van a tener que pagar nada, se paga con el peaje. Después, como ustedes saben, como tenía avales fiscales, hubo una deuda de 950 millones de dólares que tuvo que pagar la democracia cuando llegó, ¿no? 950 millones de dólares de 1983, creo que era la segunda o la tercera más importante que recibió la democracia. Bueno, hay algunas inconclusas, pero que todavía están presentes en el sueño de algunos, para completar otra serie de grandes obras, y después, digamos,
una nueva etapa con propuestas más modestas, de planes que, bueno, uno podría discutir toda la cuestión de lo que se había, digamos, forzado en expulsión de vivienda, y de las otras normas en la provincia de Buenos Aires, mucho más estrictas en el uso del suelo, cómo repercutieron en su momento y cómo repercutieron cuando volvió la democracia y, digamos, se dio mucha más permisividad en el uso de las distintas estrategias de vivienda que podían haber. Y en términos de formulación de planes, la cuestión en una primera etapa, digamos, fue un poco más puntual, más modesta, más proyectual, y algunas grandes intervenciones en la recuperación de Puerto Madero y a nivel metropolitano el impacto enorme que tuvo dentro de las medidas de reforma del Estado la concesión de los accesos a Buenos Aires, ¿no? También a pagar por peaje sobre las rutas nacionales, con una serie de medidas complementarias entre el año 92 y 94 y en paralelo con la privatización del ferrocarril y la disminución de muchísimos servicios ferroviarios, ¿no? Entonces acá este planteo de la estructura de transporte como osatura, digamos, del crecimiento metropolitano se dio, pero no en el sentido que estaba previsto en los esquemas de la primera parte de todo este periodo de estudio, sino, digamos, en el abandono de las centralidades tradicionales y de tejido más mixto servidas por el ferrocarril y en el desarrollo de las nuevas centralidades y emprendimientos y polarización social dado por el sistema de autopistas, ¿no? Después, dentro de un periodo ya un poquito más reciente, bueno, varios de ustedes participaron muy activamente, yo no voy a andar explicando acá de qué se trata, pero sí que muchos de los estudios y muchos de los diagnósticos que se habían hecho, digamos, en su momento con respecto al plan urbano ambiental, cuando hubo una oportunidad de formular globalmente una estrategia para la ciudad, pudieron plasmarse en principios bastante generales, pero a la hora de pasar a la práctica se fueron encontrando con dificultades cada vez más grandes, ¿no? Y esta cuestión a la que hacía referencia Torres, ¿no? de por qué no podía tomar más importancia política, uno pensaba que en este momento lo podía tomar, y sin embargo, por lo menos no tanto a nivel del plan, ¿no? Sí alguna importancia política en el cuestionamiento de los procedimientos y la razón por la que el primer proyecto de ley, digamos, ni siquiera fue tratado en la legislatura, pero no en el sentido de un debate de valores de la sociedad con respecto a hacia dónde tenía que ir el urbanismo, ¿no? También aquí, digamos, con uno de los capítulos importantes, con las centralidades, asociado también a la discusión que hubo de la ley de comunas de la ciudad y de la organización territorial que tenía que haber, y siempre con las centralidades, digamos, un capítulo sobre qué pasa con el área central, ¿no? Que en algunos de los planes era la expansión del área central y el relleno del que después quedó la reserva ecológica, otros con planteos de mudanza, pero siempre ocupando un capítulo central. Esta lectura, uno puede tener varias lecturas de vuelta desde la provincia, primero con el diagnóstico del área metropolitana que se había hecho en el 95, después con los lineamientos en el 2006, 2007, pero que, como pasa con otros documentos, pudo avanzar mucho más en el diagnóstico que en la parte de las propuestas, efectivas, ¿no? Con nuevas herramientas de análisis territorial y, digamos, si uno se va acercando, podría encontrar también el plan estratégico territorial visto desde la escala nacional, algunos documentos de modelo territorial desde la ciudad que supuestamente reflejan lo que dice el plan urbano ambiental, pero no necesariamente tienen que ver con lo que estaba planteado en el texto, sobre todo los que lo conocen bien y lo habían planteado originalmente. Y, digamos, uno puede seguir encontrando hasta prácticamente este momento propuestas
con mucho estudio, con modelos de análisis muy sofisticados, por ejemplo, un plan estratégico para la expansión de la red de subterráneos, que tiene que ver con la ley 670 de la ciudad, pero que sin embargo, digamos, las decisiones se terminan tomando por otro lado. Y de hecho otras normas que han tenido menos trascendencia en lo estrictamente urbanístico, como por ejemplo la ley 3060 de la ciudad, que le da una concesión de 20 años a la empresa de autopista, hoy siguen teniendo mucha más gravitación a la hora de las decisiones reales que lo que está planteado en todos los documentos de estudio, y ahí también, digamos, tenemos como una tensión bastante fuerte, ¿no? Uno podría seguir, digamos, a lo largo del periodo, cómo, entre lo público y lo privado, cómo fue la inversión pública directa en general, tratando de ir un poco cerrando, si uno trata de hacer los cortes temáticos, ¿no? Entre planes generales y movilidad, uno tiene como los estudios históricos y después tiene medidas concretas que fueron para otro lado, ¿no? Entre el plan regulador, el esquema director y el estudio preliminar, iban en un lado. La concesión de autopistas, de los accesos viales y los ferrocarriles metropolitanos terminó yendo por otro, ¿no? Ahí también hay temas de gestión de las empresas públicas y en particular del ferrocarril que también son bastante clave, ¿no? Y uno podría decir en los estudios contemporáneos, en las propuestas de plan urbano ambiental, de los lineamientos, de la ley 70 del subterráneo, del PETO, de las últimas encuestas muy completas que hubo sobre el transporte metropolitano, van por un lado, pero algunas de las medidas donde está el poder real y la asignación de los recursos van por otro, ¿no? Y ahí es como que estas tensiones que están a lo largo de todo el periodo siguen presentes, ¿no? De hecho, digamos, algunos de los estudios derivados del plan urbano ambiental, había uno muy completo del área de Retiro, Puerto Aeroparque, en convenio otra vez con los franceses, con el APUR, ¿no? Con el Atelier de Urbanismo de París, que más o menos se arreglaban gestionando el puerto, gestionando la terminal de ómnibus y los accesos ferroviarios, el gran nudo de infraestructura que hay, con un bulevar y solamente un pequeño túnel para cruzar el área de Retiro. Como ustedes saben, ese estudio, que es muy profundo, quedó abandonado, y lo que hoy se está haciendo es una obra de infraestructura de más de 700 millones de dólares con lo que llaman Catalinas 2, con una zonificación de un FOT altísimo, y la construcción de torres de más de 150 metros de altura, que van a ser una barrera definitiva entre la ciudad y el río, para hacer una autopista, digamos, de la vieja escuela. Y lo que es interesante es que, en paralelo con este estudio que se había hecho para Buenos Aires, la misma Agencia de Urbanismo de París había hecho otro con Seúl, para la autopista sobre el arroyo que se demolió, y también sobre el río, que terminó con la demolición del periférico que separaba el frente marítimo del centro histórico, ¿no? Bueno, y algunas cosas que también no es para profundizar ahora, pero que me parecían muy interesantes de algunos de los estudios, como dice Molina y Bedia, ¿no? También en algún momento la cuestión de las autopistas podía tener un valor paisajístico y de composición como era la General Paz, y, digamos, en la evolución posterior, por más que siempre ha habido arquitectos en casi todos los equipos, esa dimensión, digamos, quedó como muy abandonada, ¿no? En el tema de las centralidades, en cada plan y en cada código uno va a encontrar un capítulo, y es muy interesante ver cómo lo han tratado. Pero también en la conformación real de las centralidades hay como una consecuencia de cada gran decisión en infraestructura de transporte que se tomó, y uno podría ver el debate del área central, inclusive con el primer intento de llevar 500.000 metros cuadrados a los neuropsiquiátricos, que terminó después con el centro cívico en lo que iba a ser la sede del Banco Ciudad. Y con las políticas de vivienda, digamos, en el principio del periodo había todavía una ilusión de que no iba a haber más villas, porque todos iban a poder vivir en viviendas de gran calidad, con acompañamiento social. Después se pasó la erradicación forzada, en el medio la creación de una industria de la construcción con grandes intereses, que lo de la vivienda, como está muy bueno en el trabajo que hicieron del hábitat en déficit, muy bien señalado, como pasa en México y en Chile, pero de otras características, dejando la vivienda en un tema secundario.
un divorcio entre las políticas del suelo y de vivienda, con localizaciones muy lejanas y muy difíciles de servir cuando hay planes oficiales, y, digamos, una debilidad muy fuerte de los actores públicos que también tiene que ver, aunque no es la única causa, con un desarrollo muy polarizado socialmente. Claro, si uno agarra muchas de las cifras de empleo, pobreza, etcétera, a lo largo de todo el periodo, el resultado es no es de progreso, digamos, ¿no? En muchos casos los indicadores terminan yendo para atrás y haciendo más difíciles todavía los intentos de intervenir desde el urbanismo para tratar problemas sociales muy profundos. Pero un poco a modo de conclusión, uno podría decir, si uno trata en algún momento hay que cortar esto, ¿no? Entonces, en el punto actual, cuando uno tiene la asignación de proyectos en los presupuestos públicos, por ejemplo, el año pasado, lo que había de proyectos para el 2017, hay una serie de inversiones muy grandes en infraestructura de movilidad, pero no necesariamente están inscriptas en lo que son los objetivos explícitos del planeamiento, ¿no? Todo es a favor del transporte público, de una serie de cosas, pero si uno mira bien, esas mismas contradicciones que existían antes existen también ahora y obligan a tomar posición. Y también esta tensión se da entre empresas públicas y privadas, ¿no? Entre privatizaciones, restatizaciones, pero sin un manejo fuerte de las empresas públicas que pueda permitir capturar el valor de otra manera y asociar más transporte y uso del suelo. Entonces uno podría decir, bueno, si hubo, y esto sí termino, si hubo decisiones de planeamiento que se tomaron, ¿no? No es que fue el producto del laissez-faire, ¿no? Alguien decidió que se hacían las autopistas, alguien decidió que se hacían los accesos viales, y eso tuvo la consecuencia territorial que era previsible. Uno podría decir, bueno, ¿cómo escribir el plan en el que estas decisiones se inscribieron, ¿no? Finalmente el desarrollo fue coherente con alguna idea, pero una idea que no está tan claramente escrita, ¿no? Entonces eso nos debería llevar un poco, o sea, Colas hablaba del manifiesto retrospectivo para Manhattan, bueno, acá uno menos heroico, pero un manifiesto retrospectivo de lo que realmente se hizo, que no es lo que dicen muchos de los documentos de planeamiento, ¿no? Y eso, digamos, a los urbanistas creo que nos interpela, porque uno puede decir, por ahí no eran los profesionales que han trabajado en la formulación más explícita, pero frente a cada decisión hay un debate, hay una toma de posición, se legitima o se critica, digamos, una iniciativa, y ahí hay un rol. El otro tema es cómo se interviene en el debate público, ¿no? Son decisiones públicas que significan asignaciones de recursos muy importantes, que los economistas hablan cuando se toma una medida económica, pero en esto que nos cambia tanto la vida cotidiana, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo somos capaces de salir de nuestra jerga o de encontrar un terreno común para el debate público? Y también uno podría decir cómo se relaciona esto con el debate internacional, digamos, ¿no? Con las cuestiones ambientales, con lo que está pasando en otras ciudades. Cada uno, digamos, trata de legitimar las decisiones como pueda, pero mirando algunas de las grandes decisiones que se están tomando ahora, esta mirada, digamos, de largo plazo creo que puede enriquecer un poco el debate. Uno podría entrar, pero no quiero alargarlo ahora. Así que, bueno, eso era un poco la presentación para poder discutir, si no queda tiempo. Ok, gracias. No, primero de todo, nada, estaba muy contenta porque me parece que por dos cosas. Una, porque es un poco el programa Historia Urbana que dirige Graciela Fabelú, que es el que estaba auspiciando esta reunión, y me pareció que estaba muy bueno volver a tomar la historia para reflexionar sobre temas de ahora, porque sabemos que la historia no nos sirve para saber qué va a pasar en el futuro, pero sí nos da distancia crítica respecto de lo que está pasando. Entonces me parece que en ese sentido esta visión histórica como que refuerza el rol que nos cabe, ¿no? En segundo, lo personal, por supuesto que trabajes con planes, vos sabés que me parece que está bueno, sobre todo porque los planes condensan una cantidad de cosas, y creo que vos introducís dos temas que son interesantes y que me parece que ahí está como la clave. O sea, por un lado, esta relación entre planes y obras públicas. Porque me parece, vos hablas del urbanismo, pero uno se pregunta, bueno, los planes, ¿quiénes son los que están pensando el transporte?
si el transporte tiene un rol en la formulación de esos planes y quiénes son, ¿no? Porque el tema de transporte y movilidad es un campo que está muy disputado por ingenieros. Entonces, bueno, ¿qué es exactamente el urbanismo en ese contexto? En segundo lugar, esta relación que yo creo que vos planteás, pero que justo antes de ayer estuve en una tesis de la Ditela que trabajaba sobre el acceso norte, la relación con Ford, la Alianza por el Progreso, o sea, todo este financiamiento, ¿no? Entonces pensaba, esta periodización que vos hacés y decís, bueno, 58, justamente el acceso norte, y aparece Alianza para el Progreso y todas estas ideas del desarrollismo. El 78 es AUSA, es la privatización. En el 92 es otra privatización de los accesos. Entonces digo, eso aparecen como varias historias en paralelo, ¿no? Porque la historia de los planes parece inscribirse en una historia de ideas sobre la ciudad, de municipio, de provincia. Aparece como la historia de las obras públicas que son tangentes, ¿no? O sea, Tafuri hablaba de la técnica y la política y decía, son tangentes. Y acá aparecen tangentes, entonces uno piensa, bueno, ¿quiénes eran los técnicos que estaban en los planes? ¿Quiénes eran los técnicos que estaban trabajando en la esfera pública que además inciden sobre la toma de decisiones, ¿no? Entonces ahí aparecían estas dos relaciones. Y la tercera, que me parece que es interesante, es la relación entre redes y crecimiento urbano. O sea, vos estás entrando mucho en capital, pero creo que poner en el plano grande, digamos, acceso norte, autopistas y demás, es como, no sé si con los centros solamente, si no aparece esta relación, o sea, esto en el sentido de cómo estas pistas que abre tu trabajo, que me parece que son bien interesantes para explorar, ¿no? Bueno, yo primero quiero hacer una primera declaración. Yo hice todo lo que me dijo David. Yo no pensaba nada, era lo que me decía él, ¿eh? Así que es una primera. Esos son los técnicos que trabajaban en el... Exacto, yo no decía nada, yo le preguntaba a él, me decía, yo claro, iba para adelante con eso. Pero quería decir, en realidad el fondo de lo que quiero decir es esto, porque está aludido por muchos lados. Este no es un problema entre los urbanistas y los lobbies, por así decirlo, es un problema entre la sociedad, los urbanistas y los lobbies. Y el problema es que el problema vuelve a ser, nosotros, es decir, cuando nos preguntamos cuál es el rol de los urbanistas o de los historiadores urbanos y nada más, nos confundimos de nuevo, porque esto no se va a resolver solo entre esas dos corporaciones, por así decirlo. Es necesario que intervenga justamente todo lo que no están adentro de las corporaciones. Este es el problema que recorre como telón de fondo toda esta situación, ¿sí? Todo el tiempo pasa esto, incluso cuando acentuamos que hay aceleraciones de las medidas en los gobiernos autoritarios, lo acentuamos porque ahí está, es evidente que ahí se aceleran las decisiones, y es evidente además que grandes próceres del urbanismo decían, allá por los años 20 y 30, ahora que en tal lugar hay un gobierno fuerte, ahora es cuando podemos hacer urbanismo. Entonces digo, nosotros no tenemos que hacernos, digamos, los sotas, como se dice respecto a eso, y comprender que hay un telón de fondo entre el problema de la democracia en su sentido profundo y el problema del urbanismo. Es decir, el urbanismo todavía no está abordado en forma democrática, esta es la realidad. Pero este no es un problema ideológico, es un problema... ¿Qué quiere decir que esté abordado en forma democrática? Quiere decir que los comunes intervengan, es decir, los que están fuera de las corporaciones intervengan. Ahora, ¿cómo se logra eso? Que es una cosa que discutíamos, por ejemplo, con Miguel hace poco respecto a la actual discusión. Si no hay información general, pública, masiva, continua, casi diría obsesiva sobre los hechos urbanos, nunca va a haber discusión. Digo, esto es bastante obvio. Es decir, mientras la cuestión gira en circuitos de discusión y de información de carácter cerrado y corporativo, nunca va a haber una participación democrática en esto. No es un problema de ideología, es primero que nada de información. Por eso, uno de los asuntos más olvidados de nuestro plano urbano ambiental, David, es lo que se llama herramientas de participación, donde se dice, es necesario
que todos los instrumentos que están en estudio o que están aprobados estén continuamente informados. Y decir hoy que uno carece de medios de información es grotesco. Al contrario, no sobran los medios de información por todos los vehículos. Entonces digo, me parece que hay que poner el acento en este punto. Es decir, ¿qué estuvo pasando en estas tensiones que vos señalás en todas sus tan complejas facetas, en otro lugar, que es las tensiones entre las corporaciones de diverso tipo y todos aquellos que no están en las corporaciones, que son al fin y al cabo, digamos, los habitantes de la ciudad real, ¿no? Y de la historia urbana real. No, una intervención muy cortita, muy sugerente el pantallazo general que haces, y por ahí es interesante, se veía en varias de las filminas que vos ponías sobre los planes, aparecía algún sello del BID, sí, algún sello, y eso es algo que hace mucho, me acuerdo que comentamos con Alicia, que bueno, es otro actor, están las corporaciones, los profesionales, los lobistas, porque además estos organismos internacionales que subsidian o financian estudios, aparecen en estudios que tienen por ahí objetivos y que responden a políticas diametralmente opuestas. Sin embargo, ese actor permanece. Entonces por ahí sería como una entrada desde el costado o para ampliar el mosaico que puede agregar elementos a la cuestión, solamente esa. Bueno, no, una observación como muy puntual, pero que me parece que por ahí explica esto de que las decisiones... No, a mí me parece como bien interesante este recorrido del planeamiento mirado desde la cuestión de la infraestructura, ¿no? De hecho, en algunos trabajos que hemos hecho sobre el planeamiento en región metropolitana se ve sobre todo los primeros en el esquema director, en el CIMED, como hay una confianza extrema, ¿no?, por la infraestructura, y casi como lo demás es como un telón de fondo, ¿no?, sobre lo que se apoya el RER, la autopista del río, y incluso desvinculado del crecimiento. Se habla de una urbanización voluntaria, como que, ¿no?, hay como una confianza extrema en las grandes infraestructuras. Que eso después se va como desdibujando y aparecen otros temas como más relevantes, ¿no?, como más relevantes no, que se consideran más relevantes, como por ejemplo en los lineamientos metropolitanos que no aparecieron, digamos, ¿no? Claro, bueno, el tema del medio ambiente, o incluso la cuestión más de la participación, y ya un entendimiento más por fragmentos. Pero igualmente, como que de vuelta aparece, porque siempre está como el capítulo de las centralidades, ¿no?, que está ahí, sí, el capítulo de las infraestructuras, el capítulo del medio ambiente, pero no hay un cruce, o sea, ni siquiera en los proyectos más pequeños, cuando vemos lo del Paseo del Bajo, es un diseño, AUSA hace una autopista, ¿no?, y aparte está el Catalinas 2, o sea, hay como una constante, yo te digo, no desde incluso de las tomas de decisiones, sino desde los propios planes, que mercado de suelo y ambiente y infraestructura y centralidad son capítulos que están siempre presentes, pero que eso no garantiza que estén vinculados ya ni siquiera en el plan, o sea, obviamente después en la toma de decisiones no, pero que digo como una cuestión de replantear desde el urbanismo, que quizás en la propia formulación de los documentos hay bueno, eso, como una falta de vínculo, ¿no? No, por un lado, bueno, valoro mucho de este trabajo, que además ya varias veces lo comentamos, y además lo que decían al principio de este trabajo de hacer un seguimiento de los planes, y ahí, bueno, lo que decía Alicia, que es bien importante, inclusive para entender la actualidad, por un lado el seguimiento de los planes, las ideas que quedan, que no se ponen nunca en la práctica, pero que vuelven a aparecer en otro plan, y cada tanto alguna de ellas sí, de algún modo reaparece y se transforma en una acción, como ahora, por ejemplo, el RER, que retoma algunas de las decisiones de planes, muy diferente y demás, pero logra también legitimidad de esa forma. Entonces es muy productivo ver cómo fue ese trazado de ideas,
en contraste con lo que vos también llamabas el poder real, o cómo se asignan los recursos, o las ideas que caen en paracaídas, que después de 20 planes que fueron discutiendo para un lado, aparece de repente una idea que se le ocurrió a alguien y que logró convencer muy rápidamente y se transforma en la prioridad de la agenda. Y eso es algo muy propio de nuestro sistema de urbanismo y de planeamiento y la tradición político-urbanística, y me parece que es muy importante historizarla, y creo que eso se fue acentuando con el tiempo, y me parece que estamos en un momento en donde eso ocurre todo el tiempo. Entonces, por un lado, eso me parece valiosísimo e interesantísimo. Algo que no conocía y que me quedé pensando es esta última parte del manifiesto retrospectivo, porque la operación de Kohlhaas en Delirious New York es asignarle a algo que nunca había sido reconocido como vanguardista o con alguna ambición teórica, ese carácter, el manhattanismo. Entonces son los desarrolladores más especulativos del sistema inmobiliario del momento en el que crece Manhattan y la explosión inmobiliaria y demás, reconocerle ese carácter vanguardista y demás, y por eso lo llama manifiesto, y es como que va reconstruyendo retrospectivamente cómo podría haber sido una ideología vanguardista. En el caso de tu trabajo y de lo que estamos discutiendo ahora, quizás sería como una especie de plan retrospectivo, urbanismo retrospectivo, y ahí sería bien interesante ver cómo estas ideas paracaidistas podrían haber sido parte de un plan. Vamos a encontrar seguramente muchas inconsistencias, y en realidad lo mismo que le pasa también a Kohlhaas en esa operación, ¿no? Que en algunos casos es más fácil intentar reconstruir como un cuerpo de ideas, y en otros es imposible. Pero me parece que ese ejercicio de un urbanismo retrospectivo o un plan retrospectivo que pudiera incluir todas estas decisiones ejecutivas que se fueron tomando, y que algunas son imposibles de meter en un plan, me parece que es algo bien innovador. Me dejó pensando, todavía no, pero bueno, me parece que es una línea interesante ver esa. Bueno, antes que nada agradecerle a Andrés, porque realmente es una refrescada muy interesante. Además, bien cruzada, interesantemente cruzada entre planes, inversión pública, etcétera, etcétera. Segundo término, desmentir terminantemente a Mario Sagugo, porque hubo veces que no me hizo caso. Yendo a los contenidos, en algún momento, no sé si fue Andrés o uno de los comentaristas, se preguntó la inserción del tema de movilidad y transporte en los planes. Yo creo, como lo dijo Lorena recién, yo creo que fue básica, fue estructural. O sea, yo creo que lo vemos en los dibujos, en la expresión gráfica, inclusive. Incluso yo diría que en el PUA, con todas las fallas que tiene, el tema transporte fue el tema mejor tratado, más seriamente tratado. Y finalmente, lo que realmente es una cuestión muy controvertida es lo que plantea Mario acerca de la participación de la sociedad en el debate, cuando uno está hablando en términos metropolitanos. Acá yo solo puedo, no son muchos antecedentes, pero parto de mi experiencia personal. Mi experiencia personal fue en actividades participativas, y después te voy a contar mi experiencia personal en el PUA. Fue éxito cuando se desarrolló en territorios restrictos. Yo aprendí participación con los suizos en un barrio de Zárate. Fue mi bautismo de fuego. Después me la apliqué por la mía propia en un trabajo que hice sobre el 9 de julio, ciudad bonaerense sin grandes problemas, de 35.000 habitantes, y fue joya, realmente fue joya, anduvo, uno puede decir que anduvo bien. Ustedes saben o no saben que en el PUA realmente ese largo periodo de ausencia de decisiones e interrupción de gestión fue debido a la participación. O sea, en el PUA podemos hablar de dos instancias, dos momentos de participación y un vacío en el medio de participación y de gestión y de todo. El primer momento de participación fue ingenuo y consistió en convocar.
y que se llenara los ámbitos que se podían llenar con la máxima cantidad de gente. Fue como la Torre de Babel, cada cual hablaba otro idioma. Yo recuerdo personalmente, antes de la primera entrega, o preentrega, no me acuerdo qué era, del Plan Urbano Ambiental, con tanto el capítulo de espacios abiertos, y entonces el rebote en una vecina era el problema del cantero de la vuelta de su casa. O sea, como que había un dislate de escalas muy difícil de salvar. Esa participación monstruosa se agotó muy rápidamente, o sea, la gente se cansó, no pasaba nada, y quedó reducida, que es la primera parte, el primer momento, pero totalmente distinto, a una participación de 30 personas, 20, 30 personas, representantes de ONGs, en su mayor parte colegas, que hicieron una oposición radical, sistemática y total a los que estábamos elaborando en el equipo técnico. Para mí, realmente la razón de ser no era de ninguna manera en las propuestas, porque no había contrapropuestas a lo que nosotros hacíamos, sino que era sistemática. Y yo creo que el odio con que se ejerció fue debido a que ellos no estaban en el otro lado del mostrador, o sea, que ellos no eran los consejeros y no eran los que cobraban los fabulosos sueldos que cobraban los consejeros, y que algunos de ellos podrían haber estado seguramente, porque era gente en general formada o interesante para el tema. La primera versión del programa ambiental naufragó en un pedido de amparo, un recurso de amparo que tuvo éxito, hecha por esta gente, por estos grupos que habían quedado como organismos. ¿Se llamaba comisión participativa o algo así, no? No me acuerdo. Tenían un título que era... No, después, ahí, bueno, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Un recurso de amparo por el cual ningún legislador quiso tratar siquiera esa primera versión, y quedó stand-by un montón de tiempo, un montón de años. Coincidió con el año o 2 años en los cuales yo salí y después volví al organismo. Cuando volví al organismo, que era ya poco antes de que apareciera Mario, empezó a haber se desarrollaron una serie de reuniones y charlas entre gente del Ejecutivo, gente del Legislativo, gente de los bloques, de la jefatura de los bloques, y consejeros, los consejeros que estábamos en ese momento, acerca de cómo se podía reflotar el tema. Y los legisladores nos dijeron: nosotros les vamos a tratar una nueva versión del Plan Urbano Ambiental, pero con la única condición de que haya sido trabajado participativamente. Si no, no. ¿Qué hicimos? Contratamos a Ariel Gravano. Y con Ariel Gravano, que es un antropólogo social de la Zamputa, se estuvo trabajando 1 año en cuáles fueron las fallas del periodo anterior y cómo había que encararlo. Y se decidió toda otra instrumentación de la participación, que no era de personas, sino de instituciones. Y no era de instituciones por concurrencia, sino por invitación. Eran 14, si no me equivoco, no 15, 14 eran los consejeros, y hubo un cupo para instituciones profesionales, Consejo de Arquitectura, Consejo de Ingeniería, Sociedad Central de Arquitectos, CAI, un cupo para organismos opinantes como Fundación Ciudad, que había sido una de las opositoras fuertes y que aceptó, otros no aceptaron. Los invitamos antes que nada a los últimos 6 que habían quedado de los fuertes, de los opositores, y aceptaron 2, Fundación Ciudad y Instituto de Ferrocarriles, creo. Y algunos representantes de más de la comunidad, o sea, un par de barrios, de asociaciones de barrios, el conjunto de los Villas Miserias, no me acuerdo cómo se llama la institución. Bueno, de esos 15 vinieron, algunos no vinieron o no vinieron casi nunca,
y digamos que 8, más de la mitad, estuvo permanentemente y funcionó muy bien. Yo coordiné esa comisión asesora, ahí salió el nombre de la segunda, la comisión asesora, y pude trabajar muy bien con la comisión asesora. Incluso, yo estuve 3 años de la gestión macrista, me quedé 3 años. El primer año fui a legislatura a discutir el plan para que se aprobara con los asesores y para mí fue productivo porque conseguimos la aprobación en noviembre. El segundo año, cuando volví, no había nadie, o sea, habían desaparecido los técnicos, los espacios, los escritorios, o sea, se había minimizado. Entonces yo dije, ¿qué hago? Entonces agarré la ley 2930, que tenía un artículo 29 incorporado por la legislatura muy inteligentemente, que daba 4 prioridades. Una de las 4 era el plan de movilidad. Y la otra era el código, por supuesto el nuevo código, la otra era el modelo territorial y la otra era un plan de revitalización para la zona sur. Dije, bueno, ¿qué hago? Agarro una de estas y me pongo a trabajar. Y agarré el plan de movilidad. Pido perdón, pero lo agarré. ¿Por qué lo agarré? Primero porque es un tema que me parece fantástico, estructural. Yo había estado muy cerca de Olga cuando había trabajado con Olga durante la redacción de la primera versión. Y además habíamos contratado estudios, había estudios contratados de antes muy serios, o sea, metidos ahí en la biblioteca, olvidados, y fui y toqué el timbre a los hombres sabios. Le fui a preguntar a Juan Pablo por trenes, a Roberto Agosta por subterráneos, etcétera, etcétera, etcétera. Inocentemente no, digamos, por lógica, lo que hice fue un plano con todos los sistemas juntos, más lo que estaba dicho y pequeñas propuestas que yo agregaba, aconsejado por los hombres sabios, y lo propuse en diciembre perdón si se hace muy largo y muy autorreferencial, pero creo que es importante. En diciembre se hace una asamblea general del COPUA, viene el ministro, vienen los subsecretarios, etcétera, etcétera. Llegó diciembre de mi segundo año de estadía en el plan de época macrista y por supuesto no había nada para presentar porque nadie había hecho nada. O sea, el COPUA, por otro lado, el Consejo estaba integrado por gente que en un 90% no tenía idea del urbanismo, ni de la movilidad, ni del transporte, ni de nada. Entonces se presentó lo mío, se escuchó atentamente y el ministro, nuestro colega Chaín, miró para la derecha, lo enfocó a Dietrich, dijo, señor subsecretario, este es un estudio muy importante, usted tiene que dar una devolución de este estudio. Yo lo proponía no como un estudio serio, sino como un esquema de discusión para sentar alrededor a todos los tipos que tenían algo para decir, metrovías, AUSA, etcétera, ferrocarriles, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes estuvieron en esa mesa de discusión, ustedes vieron la devolución de Dietrich, no existió, o sea, no les importó un pepino, o sea, nada que fuera correcto. En ese momento jugaban con AUSA, se jugó con AUSA como fuente de ingresos además, ¿no? Que fue importante. Entonces, algo que condicionara a AUSA no les interesaba para nada. Pues me fui de tema, porque yo lo que quería plantear era la disyuntiva de cómo organizar la participación societaria de la sociedad social en estas cosas. Fue válido, yo en los 2 años que manejé, esos 3 años que manejé la comisión asesora, fue muy productivo. La manejé porque era el único consejero que se animaba a dialogar con ellos, no venía ningún otro. Y tanto en el plan de movilidad y más en lo que hice en el 3er año, que fue un proyecto de modificación del capítulo 4 del Código, que considerábamos que era el nudo gordiano que había que atacar, y que cuando llegó diciembre y lo presenté, Chaín miró para la izquierda, lo miró al Ostri y le dijo, señor subsecretario, prepare la nota de elevación, porque estaba ya totalmente redactado, la ordenanza, la ley, etcétera, etcétera. Volvamos me voy con lo mío, ¿era válido esa comisión asesora de 8 personas, más o menos, 8 o 9, en donde habían quedado
el Instituto de Ferrocarriles, la Fundación Ciudad, los 4 organismos de las gremiales, los 2 gremiales y los 2 de consejo, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería, y que realmente acompañaron las cosas que se hicieron. Es posible pensar en una participación a escala, mirá que esto era ciudad con perspectiva metropolitana, ni siquiera metrópoli totalmente, en una participación que no sea encauzada a través de organismos que representen al resto de la ciudadanía y haya un know-how de mínima. Yo quería dar la mirada de esto desde otra institución, que fue el Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual yo participé, y de alguna manera también reflejar situaciones de experiencia, como decís vos. Primera experiencia, es decir, la situación participativa, que es excelente porque dirime, digamos, los problemas por consenso, es decir, como modalidad para la participación, tiene la limitación del consenso. El consenso es algo excelente, pero para llegar a los acuerdos se bajan las pretensiones. En los consensos no hay genialidad. Nunca vamos a encontrar en el consenso algo genial. Es decir, lo que termina pasando en una ciudad que puede ser relevante va a ser reconocido 50 años después, porque en el momento eso relevante seguramente fue terriblemente discutido y su reposicionamiento, digamos, se logra muy con el tiempo, nunca en la época. Es decir, el tipo brillante nunca va a ser reconocido en su época, y esa idea brillante no va a salir por el consenso. Entonces, ¿cómo se trabaja la situación individual genial y la situación consensuada? Porque las 2 escalas habría que trabajar. Segundo, en esta situación de que participen los ciudadanos, ¿están capacitados? ¿Hicimos un trabajo de capacitación para que sepan leer la ciudad estructuralmente? No. Entonces los convocamos a participar sabiendo que la participación es reclamo y no propuesta. Lo sabemos, entonces es un engaño. Porque después no nos quejemos si nos hablan del pozo que tiene en la esquina, el semáforo que no anda. No nos quejemos porque no saben mirar otra cosa y van ahí a ver si pueden resolver su problema. Nadie los capacitó. Nadie. Encima les damos instancias de participación, que todo esto se puede llevar a una audiencia pública que no es vinculante. Entonces discutimos, qué sé yo, llegamos a un acuerdo. ¿Quién lo lleva adelante? Nadie. Nadie tiene la obligación de llevarlo adelante, de precisarlo. Segundo, las 3 patas, ¿no? Es decir, el lobby, los profesionales y la sociedad que planteaba Mario, que además tiene al gobierno. Nosotros en el plan estratégico tuvimos problemas de conflicto en el gobierno. Había áreas que defendían ciertas cosas y áreas que se enfrentaban en el mismo gobierno, ¿no? Un caso fue Paisaje Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, defendido por Cultura, aniquilado por Planeamiento Urbano. Es decir, no hubo forma y se lo tiró abajo, digamos, como propuesta. Entonces digo, en esto de la participación, que sigo creyendo es importante, siempre faltó una instancia que implica la capacitación de la percepción del ciudadano. Si no, el ciudadano solo va a mirar aquello sobre lo que puede reclamar, que es el problema que lo afecta. No propone, pide soluciones. Entonces, ¿cómo podemos generar una situación que sea propositiva en el ciudadano? Esto es difícil. Esto es difícil y habría que incorporarlo casi en la currícula educativa, digamos, para que el ciudadano sepa mirar la ciudad estructuralmente en su formación de educación, como tantas otras materias. Si no, es muy difícil y después nos quejamos, la gente viene y se queja. Es decir, es una queja que realmente en última instancia después termina justificando que las decisiones las tomen los que tienen poder, dinero o lo que fuera. Entonces digo, seamos cautos, porque realmente la participación es importante, pero requiere de una serie de mecanismos que no suelen estar contemplados. Eso es complejo. Retomando un poco lo que terminó tu última placa del manifiesto retrospectivo, mi pregunta es, ¿cuál es el objeto
y qué es lo que vos querés decir a partir de ir para atrás, ¿no? O sea, a partir de tener, porque a mí me parece que lo que estábamos hablando tenía que ver más con lo que uno le pasó, con lo que había pasado en Buenos Aires, pero eso en pos de entender cuál es la urgencia, me parece que ¿a dónde querés llegar con esa pregunta? Termino con esa respuesta y voy contestando las otras. Y gracias por los comentarios, la verdad que la posibilidad de estar acá discutiendo con todos ustedes, para mí es fantástico. Vengo encerrado escribiendo, así que todo muy estimulante y muy interesante. Sí, acá yo me centré un poquito más en las centralidades por el comentario de Alicia, pero la verdad es que sí, que es sobre el conjunto de la ocupación del territorio metropolitano, ¿no? Y todas las relaciones que hay de qué tipo de consumo de tierra tenemos para el crecimiento, que muestran un aumento muy grande en relación a la cantidad de habitantes, y soluciones muy pobres de vivienda, tanto en los barrios más ricos y segregados como la vivienda espontánea que se puede hacer, pero estoy de acuerdo que hay que desarrollarlo más, que quedó muy concentrado en la parte de las centralidades y que es un punto que no se puede dar por sobreentendido. Esa fue Lorena, que es la experta en centralidad. Bueno, pero algo de lo que vos decías que estaba muy centrado en la ciudad, ¿no? Fuiste vos. También en las calles, o sea, Ok. es la que sabe la centralidad. Bueno, después hablamos un poquito más. Bárbaro, entonces. Después, entre la sociedad, los urbanistas y los lobbies, claro, creo que ahí hay un rol, ¿no? Y no entramos lo suficiente en la teoría, en la evolución en otras partes, todo lo que es el advocacy planning, o los urbanistas puestos también del lado de la comunidad a defender causas y a entrar en el debate, ¿no? Ahí hay todo un tema. Y también a poder entrar en el debate político, ofrecer, digamos, alguna clave, no solo la participación específica de lo que corresponde al tratamiento del plan, sino al tratamiento del presupuesto o al tratamiento, digamos, de otras iniciativas, ¿no? Y también, bueno, por supuesto, ahí depende de las corporaciones, por ejemplo, se habla mucho de Medellín, pero se ve más la fisonomía y no tanto el sistema de empresas públicas que tienen, que es explicación de muchas de las capacidades de intervención que tuvieron, ¿no? Toda esta parte de fierros, para decirlo de alguna manera, ¿no? Para poder pasar de la propuesta a la acción, creo que es algo que debemos profundizar, aunque no sea la competencia directa, para que las cosas no queden en la teoría. Algunos ejemplos de participación también es en la 9 de julio, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en el 2009 se había licitado la construcción de túneles viales por AUSA, de 3 carriles por lado, una solución totalmente de automóvil. Y bueno, el tema fue a la justicia, algunos intervinimos del debate público, pero otros lo llevaron por un error de procedimiento, no se hizo. No sé si los que llevaron el procedimiento a la justicia están contentos con el resultado político, pero al final el Metrobús fue muy popular y por muchísima menos plata se hizo un proyecto que, a pesar de las discusiones paisajísticas que pueda tener, era de transporte público frente a uno que era mucho más caro y para el auto particular. Lo de las audiencias públicas, sí, es verdad, digamos, ¿no? Hay algunos trabajos hechos desde que existe la Constitución de la ciudad, con qué resultado tuvieron. Es verdad que no son consultivas, pero hay algunas que han logrado mover un poquito el amperímetro, pero son intimidatorias. Algunas se hicieron en el verano, la de la concesión de la ley 3060 de 20 años a AUSA se hizo a principios de marzo, se había llamado en febrero y hubo 3 oradores, uno que fue a preguntar de qué se trataba. La del RER, que es un proyecto de $3.000 millones, tuvo 5, por el equivalente de Londres hubo 22.000 consultas, hubo también en internet, hay como otras formas de moverse, ¿no? Lo del BID y lo de los organismos internacionales, totalmente, ¿no? Ellos sí que van con una agenda que no necesariamente es la más avanzada, siempre habrá algún sector, pero las líneas tradicionales de los préstamos reflejan una orientación de cada momento. Podríamos entrar, digamos, en más profundidad. Al final, el mítico plan Larkin, que es el horror de todos los que queremos el ferrocarril, al lado de lo que se terminó haciendo, era tibio, ¿no?
Y por ejemplo, la discusión de los proyectos públicos. Por ejemplo, ahora está en la discusión, un ejemplo, de si hay que sacar a Odebrecht del soterramiento del Sarmiento. Pero no está la discusión de si el soterramiento del Sarmiento es una buena idea con el proyecto que hay, que se pierde en 2 vías, ¿no? A pesar de que está en la primera página de todos los diarios, cuesta que se le dé una vuelta más a ese debate. Después el tema de... También creo que hay cosas que se propusieron con buena fe y se las usan con mala fe. Si uno ve, por ejemplo, en los códigos, todos los mecanismos que hubo para darlos vuelta, primero, digamos, la primera etapa con los militares, ponerle fecha de entrada anterior a la aprobación, ¿no? Con alguna negociación. Después las excepciones en el Consejo Deliberante. Y después con todos los mecanismos de resguarda que puso la Constitución de la ciudad, hay una enorme cantidad de disposiciones de interpretación urbanística que dicen que invocando la supremacía del plan urbano ambiental y sacando párrafos de contexto se puede hacer mucho más de lo que está permitido, ¿no? Y ahí sí han venido vecinos a plantearlo y buscando, digamos, ayuda, ¿no? La cuestión del medio ambiente, es verdad que ambiental, la palabra está en el propio título del plan, pero también como reivindicación política más fuerte, están los procedimientos de la evaluación de impacto ambiental, pero que son también muy formales y no son tan sustantivos. Entonces, otra vez, ¿no? La cuestión de los fierros, de las empresas públicas, de los códigos. Bueno, vos, Ariel, estuviste más en el debate del código urbanístico. Ahí también con la participación, yo vi que el ministro de Desarrollo Urbano decía que iban a discutir a todos los barrios. La verdad es que yo vi también lo que plantean los colegios profesionales, algunos de los temas que hay en los barrios. Sobre todo, nunca vi un vecino que pida un nuevo código urbanístico. En general, los reclamos es porque se respeten las normas que existen, ¿no? Los más fuertes. Y para eso creo que hay buena organización de base en muchos lados. Después hay una cuestión ahí, vuelvo a lo del manifiesto, ¿no? De la ficción, ¿no? O sea, cada plan es un poco una ficción, ¿no? Uno dice cómo quiere que sea el futuro y de ahí que el futuro tenga que ver con lo que dice el plan, bueno, requiere de una cantidad de cosas para que eso pase. A mí me gustaba mucho un texto de Piglia, que lo cita Paul Valéry, que dice que hasta el Estado se monta en una ficción y que aún la dictadura más brutal tiene que tener, no solamente le alcanza la fuerza, tiene que tener alguna otra cosa para legitimarse, ¿no? Pero también entrarle a la ficción desde el otro lado. Cuando yo digo el manifiesto es un poco provocativo también, ¿no? Porque todo se hace en nombre del medio ambiente, todo se hace en nombre del transporte público, del tejido armónico, de preservar el patrimonio, de la inclusión social, pero a veces evidentemente hay acciones que no van para ese lado, ¿no? Entonces, para no ser tan cínicos, digamos, cuando se toman algunas cosas, bueno, no es que digo un manifiesto que diga vamos a destruir el medio ambiente, pero ponerlo un poco más en crisis, ¿no? El manifiesto retrospectivo en ese sentido, para confrontar los efectos reales con los enunciados, por lo menos poner en crisis los enunciados originales que estaban atrás de algunas cosas, ¿no? Que ayude a responsabilizar. El amigo Walter Caldana en San Pablo decía eso, ¿no? No es que San Pablo no haya sido planificado, fue planificado. La decisión de hacer las marginales y los ejes viales y todo fue tomada y se pusieron recursos. Entonces, bueno, encontrarnos con eso y que nos obliga a discutirlo desde otro lado, ese es un poco el objetivo, ¿no? Un poco provocador, pero que ayude a ver, digamos, si no era coherente con el objetivo explícito, con qué es coherente y que enriquezca la discusión, no para otro fin. Y que eso también ayude a la innovación en los métodos y a poder apelar también a otro tipo de imaginarios, ¿no? De cómo en temas complejos representar el área metropolitana es muy difícil tenerlo en la cabeza de cada uno de nosotros bien metidos en el tema. Bueno, ¿cómo hacemos para poder estimular imágenes de crecimiento para otro lado? Así que eso, ¿no? Eso. Gracias.